Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches ya. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Quisiera corroborar que el audio se está escuchando correctamente. Sí, sí, se Buenas escucha. noches. Buenas Buenas noches. noches, ¿sí se escucha? Perfecto, pues buenas noches a todos. De antemano, bienvenidos, bienvenidas a este webinar. Eh, digamos que el principal objetivo es justo que ustedes conozcan la importancia de Power BI dentro del entorno laboral y que podamos hacer un ejemplo práctico también para ver justamente la importancia de esta herramienta y bueno, también justamente poder conocer un poco sobre esta herramienta, ¿no? Para a lo mejor las personas que no las conocen, para las personas a lo mejor que las conocen un poco, etcétera, pues poder ver justamente cuáles son los objetivos de esta herramienta principalmente y qué es lo que nos puede o en qué nos puede ayudar principalmente dentro de el trabajo, dentro de la parte laboral. Y bueno, pues vamos a iniciar. Antes de iniciar y presentarme o algo así, quisiera preguntarles o hacerles una pregunta, ¿vale? Usualmente lo que vamos a hacer es tratar de mantener los micrófonos apagados y traten de contestarme por el chat, ¿vale? Para que no haya como que contestan dos, tres personas al mismo tiempo. Entonces prefiero que me contesten por el chat. ¿Para qué? Para que así la dinámica sea más eficiente, ¿va? Entonces, bueno, quisiera hacerles una pregunta a todas las personas que están actualmente conectadas y quisiera preguntarles, ¿no? O sea, ¿cuántas veces les ha pasado que pasan horas y horas armando reportes en Excel, consolidando datos de diferentes fuentes, solo para darte cuenta de que al final puede haber errores, ¿no? Que probablemente los números no cuadran o que el archivo es tan pesado que tarda una eternidad en abrir. O peor aún también, cuando te piden un cambio de último minuto y muchas veces tienes que rehacer todo desde cero, porque a lo mejor como lo que tú dentro de Excel no funciona de forma óptima. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, pónganme un número uno simplemente para saber quiénes de ustedes han o se han visto en esta necesidad o se han visto en esta situación dentro del trabajo. Ajá, pónganme en el chat, por favor, pónganme un número uno, o yo también se vale poner, para saber cuántas personas de ustedes les ha pasado alguno de estos casos. Ajá, que han trabajado horas en el reporte, que cuando se lo terminan, pues no terminan de cuadrarlo, o cuando ustedes quieren hacer un cambio en el reporte, pues muchas veces dicen, híjole, tengo que rehacer todo este reporte o los cambios que incluso pueden rehacer, pues también son mayúsculos, ¿no? O sea, son muy grandes que les cuesta trabajo realizar este tipo de cambios. Ok, por aquí veo aquí Arturo, Evelyn, Antonio, José. ¿Qué dicen los demás? ¿Les ha pasado alguna vez esto dentro de Excel? ¿Y por qué digo dentro de Excel? Porque, bueno, a final de cuentas, dentro de las empresas, lo que más utilizamos nosotros para el manejo de información, incluso para la creación de reportes, pues es Excel, ¿no? Es la herramienta por default que usualmente nosotros, cuando entramos a una empresa, nos piden saber manejar. Y la mayoría de nosotros, pues probablemente hemos enfrentado alguna de estas situaciones. Y bueno, este problema es muy común dentro del mundo del business intelligence. La realidad es que en un entorno donde los datos van a ser clave para la toma de decisiones, depender muchas veces de procesos manuales e incluso ineficientes, nos van a poder hacer perder tiempo o incluso oportunidades, ¿ok? De hecho, justamente, actualmente dentro de las empresas, lo que más les interesa es tomar decisiones más basadas en datos. O sea, respecto a los datos que nosotros tenemos en nuestra empresa, ¿qué decisiones puedo tomar actualmente? Y si se puede en tiempo real, pues qué mejor. ¿Ok? Oportunidades oportunas a tiempo y eficientes. Y todo eso basados en nuestros datos que nosotros como empresa o la mayoría de empresas ya generamos día con día, ya sea nuestras ventas, ya sea nuestros pedidos, ya sea nuestras estadísticas de rotación, ya sea, etcétera, etcétera, dependiendo del ramo donde nosotros nos estemos desempeñando. Entonces, la buena noticia justamente es que existe
una mejor manera para poder realizar todo esto. Y la respuesta justamente es Power BI. ¿Ok? Entonces, bueno, antes que nada me presento justamente. Yo soy Eduardo Sánchez, soy licenciado en Administración de Empresas, llevo ya más de 9 años de experiencia haciendo desarrollos de Business Intelligence y bueno, cuento con la certificación de Microsoft Excel como Microsoft Office Specialist Expert y ya llevo, como les comentaba, 9 años aproximadamente de experiencia realizando diferentes desarrollos en todo este ámbito de Power BI, macros, desarrollos con procesos ETL, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente funjo justamente como desarrollador BI y doy consultorías o cursos para diferentes empresas, tanto públicas como privadas, ¿ok? Y justo lo que quiero mencionarles o lo que les quiero decir dentro de este webinar, justamente es esa importancia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros superar todos estos retos con los que en algún momento nos llegáramos a encontrar dentro del día a día? Y con herramientas pues básicas como Excel. Y digo entre comillas básicas, ¿no? Porque también sabemos que Excel a final de cuentas es todo un mundo y tiene también ya herramientas muy potentes como para la parte de análisis de datos, pero bueno, justamente el objetivo de este webinar es por qué Power BI, ¿no? O sea, darles a conocer qué es Power BI, por qué pudiéramos elegirlo respecto a otras herramientas y pues un caso práctico para que ustedes se den cuenta qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de esta herramienta. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿qué es Power BI, no? Power BI va a ser una herramienta donde justamente en la problemática que les planteé al inicio, nosotros la vamos a poder superar. Nosotros vamos a poder automatizar reportes, vamos a poder conectar diferentes fuentes de datos y visualizar información en tiempo real sin ninguna complicación. Lo mejor de todo también es que como Microsoft justamente la creó adicionalmente a todo lo que es Office, pues va a ser muy fácil de aprenderlo, o sea, más fácil de lo que nosotros podemos imaginarnos. Probablemente muchos de nosotros hemos escuchado este programa, probablemente a lo mejor al postularnos en alguna vacante, hemos visto que necesitan o necesitamos conocer Power BI, porque justo, o sea, muchas empresas actualmente pues ya están pidiendo como requisito casi, casi como Excel, ¿no? Saber Power BI. Y es que, derivado a todo lo que vamos a ver el día de hoy, es una herramienta que en los últimos años ha tenido justamente mucho auge, principalmente en México, porque en otras partes del mundo, pues ya, por ejemplo, Estados Unidos, esta herramienta se empezó a utilizar desde hace años, ¿no? Pero yo les puedo hablar desde hace unos 5 o 6 años hacia atrás, hacia atrás, hacia esta fecha, que, híjole, ha tenido un boom mucho esta herramienta y muchas empresas han estado eh, adquiriéndola, han estado implementándola dentro de sus empresas, dentro de sus procesos, justamente por todo este motivo que comentábamos, ¿no? Bueno, entonces, eso es Power BI a grandes rasgos. Obviamente podíamos buscar definiciones pues, un poco más formales dentro de Internet, pero creo que esta definición pues, nos sirve. ¿Y por qué yo podría elegir Power BI respecto a otros sistemas de Business Intelligence, Eduardo? Porque he escuchado probablemente que a lo mejor tenemos Tableau, tenemos Click, incluso muchos de los ERPs o CRMs que probablemente nuestra empresa tenga actualmente, en algún momento les ha ofrecido a la empresa, pues, justamente soluciones de BI, pero pues no tan a gran escala, ¿no? Sino, digamos, muy básico. Entonces, Power BI es una herramienta que dentro del cuadrante mágico de Gartner, Gartner es una consultora que se dedica a la parte de implementación e investigaciones de toda la parte de TI a nivel mundial, es una consultora muy importante. Y bueno, justamente en el 2014, bueno, más bien, perdón, en el 2024, en junio del 2024, vuelve a hacer su evaluación, o sea, estas evaluaciones las hace cada año. Y justamente dentro de 17 años consecutivos, hasta el 2024, porque Gartner todavía estamos en febrero, este año va a sacar más o menos por esa fecha las nuevas estadísticas, pero híjole, o sea, Microsoft ha llevado la delantera durante 17 años en herramientas de Business Intelligence. O sea, imagínense, ahorita, si nosotros podemos ver un poquito del cuadrante, podemos darnos cuenta que Microsoft está justamente dentro de la parte o dentro del cuadrante de líderes
y por mucho la lleva de ganar respecto a otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, está aquí Tableau o Salesforce. Antes, por ejemplo, se mencionaba solito Salesforce y después Tableau, pero llega un momento en que hace algunos años Salesforce adquiere a Tableau, entonces pues ya viene esa implementación importante, por eso es que está en el segundo lugar, justamente a través de esa adquisición que sufrió este Tableau y a través de Salesforce, ¿no? Pero a final de cuentas Microsoft sigue encabezando la parte de los líderes en cuanto a este cuadrante. Entonces, ¿qué mejor que decir, sabes qué? Si voy a invertir en algo o voy a aprender una herramienta nueva que me va a servir para el trabajo, pues qué mejor una herramienta que yo sepa que es líder en el sector en el que se está desarrollando y justamente pues las empresas que la utilicen van a saber que nosotros aprendiendo esta herramienta pues también vamos a poder contribuir justamente en el proceso de toma de decisiones, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia también de conocer por qué Power BI respecto a otro tipo de herramientas. Pudiéramos encontrar N cantidad de herramientas también que probablemente hagan lo mismo o algo parecido, pero Microsoft sigue en la delantera, ¿no? Como líder. Entonces, justamente sería uno de los motivos y objetivos más para poder estudiar esta herramienta si todavía no la conocemos, ¿no? Y bueno, una de las ventajas que va a tener es justamente que tenemos la seguridad de contar con información confiable en tiempo real y visible desde cualquier dispositivo para una toma de decisiones eficiente. Vamos a poder transformar también millones de datos, relacionar diferentes fuentes, realizar cálculos complejos e interactuar fluidamente con diferentes visualizaciones sorprendentes. Y como les mencionaba al inicio, ¿no? La ventaja es que la interfaz y el diseño justamente de Power BI es lo suficientemente amigable e intuitiva. ¿Para qué? Para que cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos, pueda utilizarla. ¿Y a qué me refiero con conocimientos técnicos? Por ejemplo, no sé, si hablamos de un SQL o de algún otro manejador de bases de datos o de algún lenguaje o sistema de programación, probablemente pues si no cualquier persona se adentraría a aprender eso, ¿no? Porque lleva justamente ciertos conocimientos técnicos o cierta preparación que deberías de tener antes de comenzar a aprender esas otras herramientas. La ventaja de Power BI es que no cualquier usuario básico pudiera comenzar a aprender esta herramienta o al menos saber moverle, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, esa es justamente la ventaja que tiene Microsoft y tiene una gran ventaja porque a final de cuentas, pues todos ya estamos acostumbrados a las herramientas de Microsoft, ¿no? Excel, Word, PowerPoint, Outlook, etcétera, etcétera. Y son las más utilizadas en el ámbito empresarial. Al menos yo creo que un 90% de empresas está utilizando herramientas de Microsoft, ¿no? Y el otro 10% pues, se dividen justamente entre otras herramientas que existen actualmente en el mercado. Pero a final de cuentas, pues Microsoft sigue llevando la delantera, ¿vale? Entonces, esas son como las principales razones que yo les podría dar como para poder adentrarse y poder, en este caso, aprender Power BI, ¿ok? Y bueno, antes de eso, o antes de comenzar, en este caso, voy a mostrarles un pequeño diagrama, un pequeño flujo que encontré en internet que me gustó mucho, donde muestra justamente el flujo que tiene esta herramienta actualmente hasta llegar a la parte de visualización de datos. Nosotros podemos ver en esta primer parte, del lado izquierdo, que tenemos los orígenes de los datos, ¿no? La ventaja de Power BI, como mencionábamos, es que nosotros podemos conectarnos a diferentes fuentes y de diferentes orígenes de datos, a N cantidad de orígenes de datos, las cuales nos va a facilitar pues, realizar diferentes conexiones, ¿no? Diga, las más comunes ahí se mencionan que es SQL, Oracle, Azure, SharePoint, pero a final de cuentas, híjole, tiene N cantidad, por ejemplo, te puedes conectar directamente también a Salesforce, no sé, a AWS, o algunas otras herramientas que tú tengas en la nube, otros data lakes que tú llegaras a tener en la nube para poder extraer información. Entonces, ese sería como el primer paso dentro de todo este proceso, la parte de importar los datos, ¿ok? Para la importación de datos vamos a utilizar Power Query, que ahorita vamos a conocer esta herramienta, que digamos que Power Query es como el backend de Power BI. La parte de backend es un término también muy conocido en toda la parte de desarrollo, en general, desarrollo de software o desarrollo BI, porque es como lo que está detrás de, o sea, el motor que hace que funcione ciertas cosas. En este caso,
podríamos decir que Power Query justamente es el backend de Power BI, ya que esta herramienta nos va a permitir establecer conexiones con más de 200 fuentes. Imagínense, ya estamos hablando de 200 fuentes de datos de las cuales nosotros podemos extraer información, incluyendo las más comunes, ¿no? Excel, páginas web, bases de datos, SQL, Google Sheets, etcétera, entre otros. Entonces, justamente es donde podemos ver que en este primer proceso que ahorita vamos a ejemplificar, pues podemos darnos cuenta que Power BI también tiene esa ventaja, ¿no? Podernos conectar a diferentes fuentes de información para poder extraer esos datos. Ahora, el segundo proceso, la segunda parte que nosotros vamos a ver dentro de toda la parte del flujo de Power BI, sería una vez que yo ya importé los datos, la pregunta sería, oye, ¿los datos que traje me sirven tal cual para poderlos utilizar o necesito transformar o limpiar los datos? Ajá, aquí tenemos dos posibles vertientes, ¿no? El sí y el no. Y justo ese sería como el segundo paso, ¿no? Procesar, modificar la información. La meta es contar con información clara y justamente bien organizada, así como establecer una estructura eficiente que me ayude a lanzar o alcanzar más bien mis objetivos de análisis. Entonces, aquí, cuando digo limpiar la información o transformarla, es cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos con filas vacías, valores repetidos, una estructura inadecuada, que justamente es el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con ese tipo de problemas, pues esa transformación que en algún momento pudiéramos llegar a hacer en Excel de forma manual, pues Power BI nos va a ayudar incluso a automatizar este proceso de transformación de datos. Entonces, si la respuesta es sí, justamente, nosotros tendríamos que abrir el editor de Power Query y comenzar a realizar las diferentes transformaciones correspondientes, ¿no? Y si la respuesta es no, pues directamente también podríamos cargar a Power BI sin necesidad. Entonces nos da dos posibles opciones para que nosotros podamos cargar la información. Después, Power BI te permite realizar modelos de datos, ¿ok? Una vez que tú te detectas, por ejemplo, que estás trabajando con más de una sola tabla y probablemente la estructura de datos no es lo suficientemente eficiente para poder analizar tu información, tú tienes la posibilidad, por eso aquí también dice opcional, de crear tu propio modelo de datos. Ajá. Podemos desarrollar un modelo de datos con el fin de optimizar la información, adhiriéndonos a la normalización de las bases de datos. ¿Va? A pesar de que esto suene la palabra modelo de datos muy rimbombante, porque a final de cuentas, pues ya realmente manejar modelos de datos en bases de datos formalmente, pues sí, pudiera conllevar un gran conocimiento, ¿no? En cuanto al manejo de bases de datos. Pero la ventaja, volvemos a lo mismo, Power BI dentro de su plataforma, pues nos da esa facilidad justamente de poder hacerlo de una forma más fácil y más intuitiva, ¿ok? Entonces, si en dado caso la estructura estuviera, bueno, no estuviera correcta, pues tendríamos que crear un modelo de datos que a grandes rasgos, digo, esto no va a ser como una clase de bases de datos, pero a grandes rasgos, y lo vamos a ver ahorita, es simplemente crear relaciones entre las tablas para que tú puedas extraer información o utilizar la información de diferentes tablas al mismo tiempo. Ajá. Y si por alguna razón ya la base de datos es eficiente, tú puedes pasar al paso número 4, que es justamente elaborar fórmulas. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya cargamos la información, la transformamos para que la información quede con una estructura correcta, vimos que teníamos varias bases de datos y las relacionamos entre sí, el siguiente paso y el penúltimo sería, bueno, realizar justamente ahora sí el análisis de la información, elaborar funciones, fórmulas, KPIs, indicadores que me ayuden justamente a mostrar lo que yo necesito, ¿ok? Entonces, en este caso, estos elementos que usualmente vamos a llamar medidas o columnas calculadas, se clasifican en medidas implícitas o medidas explícitas. Que bueno, eso ya es un tema más enfocado a la parte de DAX y justamente utilizamos un lenguaje de funciones que tiene Power BI que se llama DAX, que digamos estas siglas son Data Analysis Expressions, ¿va? Digamos que DAX es un nuevo lenguaje de funciones que sirve para manejar modelos de datos dentro de Power BI. La ventaja es que muchas de las funciones que nosotros conocemos en Excel están dentro de Power BI o dentro de DAX e incluso te permite tener funciones nuevas que
en Excel no existían, como funciones de inteligencia de tiempo, funciones que afectan el contexto de filtro, etcétera, etcétera. Entonces nos ofrece todavía funciones más avanzadas para poder realizar esas métricas que nosotros en algún momento llegáramos a necesitar. Y bueno, el último paso justamente sería construir el dashboard, ¿no? Se deciden los objetos visuales que vamos a mostrar para cada KPI, se crea una estructura previa y se construye simplemente una visualización para poder interactuar con ella. Entonces, todos estos bloques que les acabo de mencionar, pues justamente son los bloques en los cuales o los procesos en los cuales nosotros vamos a pasar. ¿Para qué? Para poder llegar a un fin que es justamente una visualización de la información, mostrando los indicadores o los KPIs que nos está pidiendo la empresa o que nosotros queremos mostrar a la empresa, pero al final de cuentas tiene un proceso que puede ser tan sencillo o tan complejo como nosotros queramos. Cuando digo sencillo, pues me refiero a que, como comentábamos, ¿no? Van a ver que cualquier persona, y ahorita que muestra la interfaz, pues está sencilla, pero también no se quede en esa parte. O sea, a pesar de que cualquier persona pudiera aprender esta herramienta, pues se puede especializar tanto como uno quiera en la parte de modelado de datos, en la parte de análisis con DAX, Power Query. Incluso Power Query tiene su propio lenguaje de programación, que es el código M, por ejemplo. Entonces, cuando tú te empiezas a meter en este mundo, te vas dando cuenta que hay más y más y más y más y más cosas para poder hacer tus desarrollos tan básicos o tan complejos y automáticos como tú los necesites, ¿vale? Entonces, bueno, antes de pasar al caso práctico, no sé si alguien de ustedes y tenga alguna duda al respecto a las explicaciones que acabo de dar, o vamos todo bien. Digo, recuerden que pueden poner aquí el emoji de alzar la mano o dentro del chat, y si alguien quiere hablar, pues yo le doy la palabra, o si no, puede escribirme también las dudas dentro del chat, ¿vale? Perfecto, por aquí nos dicen, Kevin, ¿todo bien? O igual pueden usar las reacciones también para reaccionar sin ningún problema, para saber que pues estamos ahí también poniendo atención. Perfecto, ya veo aquí algunas reacciones también. Muy bien, gracias por confirmar. Perfecto, entonces, les voy a hacer un pequeño planteamiento en un archivo de Excel. Ajá, vamos a hacer el planteamiento del problema y ahorita lo vamos a resolver hasta llegar justamente a un dashboard. Entonces, tenemos esta base de datos, ¿ok? Porque a final de cuentas es como una tablita que alguien elaboró. Y el problema de este tipo de estructuras es que la mayoría de personas que las elabora en Excel, porque digo, obviamente si estuviera elaborada en algún otro manejador de bases de datos sofisticado, obviamente no sería de esta forma, ¿no? Porque la persona que lo hace, pues ya tiene el conocimiento de bases de datos suficiente como para saber que esto en algún momento pudiera estar mal. La mayoría de nosotros como usuarios, cuando queremos crear o una base o un reporte, pues lo hacemos como nosotros queremos visualizarlo, sin pensar más allá. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues yo quiero visualizar la región, cómo se vendió en cada región que se vendió, el producto que se vendió, y también ir registrando pues cada uno de los vendedores, ¿no? Por ejemplo, David en la región central vendió el producto uno y vendió 8,287 pesos. Ajá. Karen en esa misma región, ese mismo producto, lo vendió así. Ajá. Pero probablemente nosotros, o para nosotros sea más fácil visualizar los vendedores en columnas. Ajá. Porque a nosotros pues, probablemente es más fácil. El problema de esto es que probablemente esta estructura no me sirva a mí como para analizar información, para obtener más métricas, para obtener más información, principalmente de los datos. Y una prueba va a ser lo siguiente: voy a crear una tabla dinámica, ¿vale? La voy a crear en una hoja de cálculo nueva respecto a estos datos. E imagínense que yo quisiera saber cuáles fueron las ventas totales por cada región. Tengo una columna que se llama región, perfecto, la puedo meter en el área de filas. El problema de aquí que nos empezamos a enfrentar es que no tengo una columna que acumule todas las ventas en particular. Las ventas las tengo separadas por cada uno de los vendedores, y eso fue derivado justamente
a la estructura de la base de datos que tiene de forma inicial. Entonces, el problema de esta estructura es que justo yo no puedo crear un reporte correcto o un reporte óptimo que me muestre diferentes indicadores. Por ejemplo, si yo quisiera ahora hacerlo por producto, pues tampoco. A lo mejor el producto lo puedo pasar a filas, pero pues solamente tengo el total de ventas de David. Podría agregar a las ventas de Karen también, pero pues no, o sea, no es lo que busco. Yo lo que busco es un resumen del total de ventas de cada producto o de cada región. O incluso, yo quisiera también un resumen de ventas por cada uno de mis vendedores. Yo si empiezo a jugar con la tabla dinámica, donde las quiera poner, pues tampoco me va a dar un resultado correcto, porque a final de cuentas el resultado lo estoy obteniendo en columnas. Ajá. Entonces, justamente esta es la problemática ahorita de este archivo de Excel, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes, pues, usualmente lo resuelven en Excel, que es lo que comúnmente hacemos. Aquí, la estructura que nosotros necesitaríamos para que esto pudiera funcionar sería, necesito una columna de región, la columna de producto, pero necesitaría una columna de vendedor y una columna de ventas. Solo necesitaría 4 columnas, ¿ok? Entonces, probablemente diríamos, ah, perfecto, pues mira, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Me voy para acá, copio y pego, aquí digo vendedor, digo que todo esto es David, por ejemplo, que sería el primero, y me copio los montos, ¿no? Control C, Control V. Y esas serían las ventas, por ejemplo. Muy bien, probablemente este primer paso es justo el primer paso que les mencionaba en la diapositiva, ¿no? Que es procesar la información. Bueno, sería el paso 2, porque el primer paso sería importar. Ahorita pues, los datos ya los tenemos dentro de Excel, pero esta parte de modificar los datos, ver si la información es clara, está bien organizada, la estructura es eficiente, que me ayude a analizar todos los datos, pues es lo que nos estamos encontrando aquí, porque esta estructura pues, no es eficiente, no es clara, no me ayuda a obtener todos los indicadores que yo necesito, por lo cual tiene que sufrir un proceso de transformación. En este caso, dentro del Business Intelligence, se le llama un proceso ETL, por sus siglas en inglés de Extract, Transform and Load. ¿Ok? Es un proceso ETL justamente de transformación. Entonces, la mayoría de nosotros en Excel, pues lo hacemos manualmente. Digo, salvo que a lo mejor alguien diga, puedo utilizar alguna que otra formulilla, o a lo mejor se hacer alguna macro, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas, esto debe de surgir forzosamente un proceso de transformación. Voy a copiar solamente hasta Karen, digo, para no estar haciéndolo manualmente, y para que ustedes vean justo que esta estructura es la que nosotros estábamos buscando desde un inicio. Miren, voy a pegar aquí los datos, lo voy a dejar hasta ahí, y ahora sí, si yo me voy a la pestaña insertar e inserto una tabla dinámica, voy a darme cuenta que si quiero realizar un reporte por región, vean que yo ya puedo tener justo esas ventas por cada región. Si yo quisiera hacer ese reporte por producto, también lo puedo hacer por cada producto, cuáles fueron sus ventas. Ahora, si quisiera realizar un reporte por cada vendedor, yo puedo también saber las ventas por cada vendedor e incluso puedo empezar a combinar, a ver cómo fueron las ventas por cada vendedor y cómo se fueron repartiendo por cada región o cómo fueron las ventas por vendedor repartidas por cada producto, etcétera, etcétera. O sea, yo ya de aquí puedo empezar a hacer todos los reportes que necesite, los análisis o las métricas que yo necesite. Ajá. Pero justo tuvimos que cambiar la estructura inicial de mi base de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿esto cómo lo solucionaríamos? Tenemos dos opciones, hacerlo en Excel y es justo lo que les comentaba, ¿no? Al principio en la pregunta. Terminamos, pero probablemente si nos piden un cambio, imagínense que agregamos otro vendedor, pues a final de cuentas tendríamos que volver a hacer el proceso para agregarlo acá y volver a actualizar nuestras tablas dinámicas, o sea, sería como casi rehacer todo, en algunos casos no, dependiendo cómo lo hayamos hecho. Pero justo, muchas veces nosotros podríamos llegar a encontrarnos este tipo de situaciones dentro de nuestro día a día. Entonces, bueno, pues justamente una de las soluciones sería que con Power BI, es más, miren, voy
Voy a tomarle ahorita captura a esta parte de aquí para que nosotros pues, podamos visualizar ahorita que vamos a llegar justo a esta estructura, pero lo más sorprendente es que es con unos cuantos clics, o sea, ni siquiera copiar y pegar como le estamos haciendo, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, miren, el objetivo justo es, primero, cargar la información, dos, transformarla porque ya vimos esa necesidad de que yo no tengo la información de forma correcta. Tres, una vez que la transformemos, crear algunas métricas que me van a servir para presentar la información y al final presentar la información, ¿vale? Seguir un poco justamente este flujo que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues justamente aquí tenemos la herramienta que es Power BI. Power BI usualmente nos va a dar una vista previa para poder nosotros ingresar a esta herramienta. Digo, también dependiendo de la computadora puede tardar más o menos en abrir, pero bueno, ya iba a depender del rendimiento de nuestra computadora, ¿no? Miren, aquí tenemos esta vista previa que les comentaba, donde nosotros podemos elegir si queremos crear un informe en blanco o desde aquí, pues traernos diferentes fuentes de información. Yo ahorita le voy a poner aquí informe en blanco. Y a lo que me refería cuando decía de la interfaz es que, por ejemplo, nosotros tenemos pestañas y opciones como en cualquier herramienta de Microsoft, ya sea Excel, Word, etcétera. A final de cuentas tenemos las mismas pestañas, tenemos diferentes opciones, etcétera, etcétera. ¿Va? Eso se va a facilitar nosotros podernos incorporar a este nuevo sistema, ¿no? Y bueno, lo que nosotros queremos es extraer información. Usualmente la parte para extraer información la vamos a tener desde aquí. Y justo lo que les comentaba, miren, si yo me pongo en más, aquí nosotros tenemos N cantidad de fuentes a la cual nos podemos conectar. O sea, muchísimas fuentes de información, incluso PDFs, Parquet, SharePoints, bases de datos, de Google, Amazon, o sea, híjole, muchísimas cosas a las cuales nosotros podíamos acceder. Ajá, entonces el problema de que, híjole, no hay conexión o cómo me conecto a esto, pues no sería pretexto, ¿no? En este caso, nosotros queremos conectarnos a un libro de Excel. Para conectarnos a un libro de Excel, pues nosotros tenemos aquí una opción, aquí otra opción, o incluso dentro del menú que les acabo de mostrar, tenemos una tercera opción. ¿Por qué? Porque nos dan mucho Excel, porque digamos que es una de las fuentes más comunes a la cual nosotros nos vamos a estar conectando, ¿no? Ya en el día a día. Entonces, miren, le voy a dar clic justamente aquí a Microsoft Excel o al libro de Excel y lo primero que va a hacer es buscar una carpeta, ajá, o que busques tú primero una carpeta. En este caso, pues nosotros lo que vamos a hacer justamente es buscar la carpeta donde nosotros estamos trabajando, que en este caso sería esta, y seleccionar el archivo. El archivo es este, que se llama data. Ahí es donde entra este primer paso, que es importar los datos. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es el proceso de importación de los datos. Ahora, aquí nos muestra una vista previa donde nosotros tenemos dos tablitas. La tablita que habíamos visto al inicio e incluso una tabla donde te dice por cada ID de producto cuál es el producto correspondiente. ¿Va? Entonces vamos a manejar dos tablas ahorita. Por lo cual yo le voy a decir a Power BI, ¿sabes qué? Quiero que me cargues estas dos tablas y justo dentro del diagrama que tenemos, teníamos la pregunta, oye, ya lo cargaste. ¿Tienes que transformar la información, sí o no? Ya vimos en el Excel que sí la tenemos que transformar. Entonces nos seguiríamos este paso porque tenemos que entrar al editor de Power Query. Por lo cual, aquí justamente te da esas dos opciones. Oye, si no necesitas transformar, cárgalo directamente en Power BI. Y si sí necesitas transformar los datos, pues dale clic en transformar. Es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Vamos a darle clic en transformar y esto nos va a llevar justamente a esta herramienta que es a final de cuentas una herramienta ETL que les comentaba por sus siglas en inglés, Extract, Transform and Load, que nos sirve para realizar limpieza de información, transformación de datos y carga de información. ¿Vale? Del lado izquierdo podemos ver las dos tablitas, productos y reporte, pero la que nos interesa es esta de reporte. ¿Va? Y justo lo que les decía, o sea, lo que les expliqué ahorita en Excel de cómo tengo que copiar y pegar, ver la estructura, etcétera. Aquí Power BI van a ver que con unos cuantos clics vamos a llegar a esta estructura. Por ejemplo, lo primero que veíamos en el Excel es que
las columnas que estaban mal estructuradas eran las de los vendedores. Ventas David, ventas Karen, ventas Ana, etcétera, etcétera. Las columnas que en teoría nosotros teníamos con una estructura correcta desde el inicio era región y ID. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que me gusta mucho dentro de Power Query, o no es una herramienta, más bien una opción que está dentro de la pestaña transformar y se llama anular dinamización de columnas. Esta opción de anular dinamización de columnas, si vemos la definición, simplemente nos dice, ¿sabes qué? Toma tus datos y los divide en pares de atributo valor. Esa es como una definición. Déjame ver si aquí me aparece. Ajá, traduce todas las columnas excepto las seleccionadas actualmente en pares de atributo valor. Muchas veces, si nosotros no conocemos algunas opciones, porque digo, algunas opciones van a ver que son intuitivas, y cuando digo intuitivas es si yo les preguntara, a ver, no sabemos usar Power Query, pero quiero eliminar estas dos columnas, ¿cuál opción me serviría? Les apuesto que aquí el 90% llegaría solitos a esta opción. ¿Por qué? Porque es intuitiva. Oye, quiero quitar tales filas. Llegaría tú solito a esta opción. Oye, ¿sabes qué? Solo quiero elegir tales filas, tales columnas. O sea, muchas de las opciones van a ver que son muy intuitivas, incluso con el simple hecho de leerlas. Otras no tanto, como esta, que se llama anular dinamización de columnas. Pero son herramientas o opciones, como les comentaba, que a final de cuentas nos van a servir para realizar este tipo de procesos complejos y volverlos simples. Porque justo Power Query a grandes rasgos, con unos cuantos clics, nosotros vamos a lograr realizar esas transformaciones. Les comentaba, existe el código M, o sea, dentro de Power Query sí tenemos, por ejemplo, este código que va generando, este es el código M, pero bueno, no nos metemos ahorita en esta parte, ¿no? Por eso les decía que lo podemos hacer tan simple como ahorita, o tan complejo, incluso aprendiendo a programar sin problemas. Entonces, vean, voy a seleccionar estas dos y simplemente con decirle anulación de dinamización de otras columnas. Vean, en un solo clic, o sea, simplemente me bastó un clic para poder llegar a la estructura donde tengo la región, el ID de producto, en este caso las ventas o los vendedores, perdón, y el valor de las ventas. Ajá. ¿Y qué es lo que hizo esta opción? Dice, oye, te voy a dividir tus datos en pares de atributo valor, por eso uno le llama atributo y otro le llama valor. O sea, lo que hace es justamente lo que yo hice en Excel, que fui copiando y pegando cada región y cada ID por cada uno de los vendedores y replicando los valores correspondientes. Ajá. Pero la ventaja de Power Query es que lo acaba de hacer con un solo clic. Ahora, ¿cuál es la otra ventaja adicional? Que nosotros del lado derecho tenemos algo que se llama pasos aplicados. Esta parte de pasos aplicados es una maravilla también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todo lo que estás haciendo lo está grabando. Tomémoslo como entre comillas, como una tipo grabadora de macros. Te va grabando cada paso. ¿Para qué? Para cuando tú realices cambios en tu data original o en tu origen, al momento que tú le des un refresh, vaya y empiece a hacer cada paso y te arroje los resultados ya limpios con una estructura correcta. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja también de esta herramienta de Power Query, que adicionalmente a ayudarte a realizar esa transformación o ese proceso ETL, te está automatizando ese proceso para que no lo vuelvas a hacer. Lo que les comentaba en el Excel, ¿no? En el Excel, pues tendríamos que hacerlo a mano, y si quisiéramos volverlo a hacer, híjole, otra vez, copiar, pegar, etcétera, etcétera. ¿Se podría solucionar con una macro? Sí, también. Pero bueno, ahorita esta herramienta nos provee esa opción sin necesidad de programar. ¿Ok? ¿Qué más nos falta? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, no quiero la palabra ventas. Entonces, yo tengo dentro de esta opción algo que se llama reemplazar valores. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Dentro de esta columna, reemplázame la palabra ventas, la voy a escribir aquí, y voy a dejar vacío aquí. Le estoy diciendo simplemente reemplázamela por vacío. O sea, en pocas palabras le estoy diciendo que me quite la palabra ventas. Y lo mismo, lo estoy haciendo con clics. No necesito programar ni nada. Miren, ahí está. Ya me quitó la palabra ventas. Voy a quitarle o voy a dejarle al final de ventas un espacio. ¿Por qué? Porque teníamos ventas, espacio y el nombre de vendedor. Pues para que me quite el espacio también y no se vea un espacio al inicio de cada vendedor. ¿Vale? Entonces, con eso ya logré realizar la transformación que necesitaba. Si acaso aquí nada más falta cambiarle el título, aquí le voy a poner vendedor y aquí le voy a dejar así en valor o ventas. Y listo, ya tengo la región, ya tengo la ID de producto, ya tengo el vendedor, ya tengo las ventas. Ahora, sigue
otro pequeño problema si lo queremos ver así. Ajá. Tenemos productos en otra parte. Y justo, productos, si yo quisiera que no me apareciera el ID, porque vean que aquí tengo el ID, pero aquí tengo los productos. En Excel, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Alguna función Excel que ustedes conozcan que digan, ah, Eduardo, yo podría pasar del ID a los productos con tal función? ¿Qué función se les ocurre? Buscar B. Justo buscar B o VLOOKUP, ¿no? En inglés. Buscar B yo podría decir, ah, perfecto, mira, buscar B. Bueno, yo lo tengo ahorita en inglés, le da VLOOKUP. De este dato, vete para acá y respecto a esta base de datos, tráeme la columna número 2 con coincidencia exacta y listo, ¿no? Perfecto. Ahí traería todos los datos. Pero bueno, a final de cuentas, esta es una opción. Podríamos hacerlo o simular un buscar B dentro de Power Query también. Esto se puede hacer con la opción que se llama combinar consultas, porque esta parte de combinar son como un tipo join, si alguna vez lo han escuchado, es justamente traerte datos de una tabla hacia otra para combinarlas. Pero yo las voy a dejar así, separadas. ¿Por qué? Porque muchas veces también dentro de Power Query, entre más pasos tú le pongas, pues también en algún momento se vuelve ineficiente. Ahorita no creo, pues son poquitos datos, pero yo estoy hablando ya de millones de filas, o sea, yo he trabajado bases de datos de 800, 900, 1000 millones de filas, donde ya son varias tablas y ya le empieza a costar trabajo, ¿no? También a Power BI justamente. Ahí sí conviene o recomiendo tratarse de ahorrar los pasos o los menos pasos posibles, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más eficiente esta transformación. Entonces, por el momento voy a dejar estas dos tablas separadas. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar justamente el otro bloque. Ahorita ya cargamos la información, ya la transformamos, pero aquí la estructura aún así no sigue siendo la óptima y vamos a crear justamente un modelo de datos. Entonces, una vez que hayamos terminado, simplemente le ponemos aquí a Power BI, cerrar y aplicar. Y Power BI pues va a empezar a cargar la información, ¿no? Aquí me va a aparecer una pequeña ventanita donde me va a informar cuál es el proceso que llevan los datos para cargarse. Y una vez que termine, pues me dice, ¿sabes qué? Se han cargado tantos datos. Por ejemplo, aquí nosotros en esta vista, que se le llama la vista de tabla, podemos ver la base de datos de reporte y la base de datos de producto. Dentro de esta parte o de esta sección de las vistas, nosotros tenemos la tercera vista, que es justamente la vista de modelo. Esta vista de modelo, ¿para qué nos sirve? Bueno, justo para crear modelos de datos. Si las tablas tienen el mismo nombre, Power BI de forma automática me crea la relación. Probablemente algunos de ustedes que si ha manejado en algún momento algunas bases de datos, ha tomado algunas clases de bases de datos, pues sabrá justamente que esto es una relación dentro de un modelo de datos. Entonces, oye Eduardo, pero dijiste que era lo suficientemente simple, ya me estás metiendo temas de bases de datos. Ok, no te preocupes. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y por eso usé el buscar B para ejemplificar esto. Tú, persona que no sabes bases de datos o que nunca has escuchado un modelo de datos, qué son las relaciones, etcétera, yo te preguntaría a ti, por ejemplo. Exacto, y de justo como comenta, se parece a Power Pivot o incluso a Access o a algún otro manejador de bases de datos que hayan visto por ahí. Entonces, a las personas que probablemente dicen, oye, Eduardo me está hablando en inglés, que es un modelo, que es una relación, yo te diría, mira, voy a eliminar la relación porque esta la creó Power BI de forma automática. Es otra ventaja que en algún momento Power BI te ayuda a crear la relación. Tú nada más te fijas que esté bien creada y listo, ¿no? Pero bueno, aquí cuál es el problema. Imagínate que no te la cree. Bueno, nosotros hace un momento, ¿qué hicimos? Les dije, a ver, yo tengo la ID de producto en reporte y tengo la tabla de productos. ¿Qué función utilizaríamos justo para traernos los datos? Porque el objetivo era traerse los datos de productos hacia reporte. Y me dijeron buscar B. Bueno, el buscar B es un buen ejemplo para poder encontrar la relación en dos tablas. Yo siempre les digo, si ustedes piensan en un buscar B y sí pueden traerse la información de una tabla a otra, van a poder crear una relación dentro de un modelo de datos. Ajá. Entonces, ¿cómo usaste el buscar B? Ah, usamos el ID producto y la búsqueda la hicimos justo sobre el ID producto. Perfecto. Entonces, así harías tu buscar B. Simplemente esa va a ser la lógica que vas a manejar
tú que a lo mejor no conoces mucho de bases de datos y vas a relacionar esos dos campos, los que usarías para el buscar B. Ahora, ¿cómo hace la relación? Muy fácil. Simplemente tomas el campo de cualquiera de las dos tablas, no importa si la tomas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y simplemente agarras el campo, le das clic, lo arrastras hacia el campo que se relaciona o que se va a relacionar y lo sueltas. Te va a aparecer este menú donde te dice, ah, mira, ¿estás seguro que estas dos son las relaciones? ¿Sí? Esto sí necesitamos a lo mejor en algún momento, sí, enfocarnos un poco más a este tema, pero a final de cuentas esto de único a varios, ahorita les digo a qué se refiere, de forma rápida, le voy a poner guardar y vean que ya me aparece mi relación. Oye, Eduardo, pero ¿para qué me sirve una relación? Bueno, es que justo una relación te sirve para que tú no metas más datos dentro de una tabla. Tú en tu tabla de reporte ya tenías o ya tienes una base de datos, que es esta. ¿Qué pasaría si tú te traes productos o los nombres aquí a la derecha? Imagínate que esta tenga 1 millón de filas. Estás trayéndote 1 millón de datos más. Justo, eso no va a ser eficiente para tu base de datos, porque le estás metiendo otro 1 millón de filas. Sin en cambio, si tú en algún momento trabajas esta tabla solita, que solo son 3 filas, y las relacionas de alguna forma, esas van a estar hablándose y comunicándose para que tú puedas traer los conceptos de producto sin necesidad de juntar ambas tablas. Por eso es que les comentaba, o sea, se pueden juntar, pero no sería lo más óptimo. O sea, ¿qué les quiero decir? Lo que nosotros hemos estado haciendo en Excel del buscar B, probablemente en algún momento no es lo más óptimo, porque justo como lo mencioné al inicio, nuestras hojas se vuelven más lentas con funciones, entre más pesadas las bases de datos y más funciones tengamos, nos cuesta más trabajo trabajarlo dentro de Excel porque se vuelve más lento, menos eficiente, etcétera. La parte de modelado es lo que hace, relaciona simplemente mediante esta línea, le estás diciendo a Excel, perdón, más bien a Power BI, que estas dos tablas se pueden hablar y comunicar entre sí y listo. No tienes que hacer nada más, ¿va? Dice Antonio, ¿cómo sería para separar? En el sentido de, por ejemplo, los vendedores podrían ser otra tabla. Sí, justamente aquí, por ejemplo, lo que tú estás mencionando, Antonio, se le conoce como normalización de bases de datos, que eso justamente ya entra en un tema muy, muy específico de bases de datos. O sea, ¿qué significa? Como dice Antonio, oye, pues mira, yo aquí, por ejemplo, tengo central, este, oeste, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso los vendedores también. Podrías tener unos IDs de vendedores y un mismo, una tabla diferente para la parte de vendedores. Pero bueno, ahorita no me voy a meter mucho en ese tema. ¿Por qué? Porque justo, o sea, dentro de bases de datos existe un tema que se le llama normalización, justo para lo que dice Antonio. O sea, lo que comenta Antonio es, bueno, ya me mostraste que teniendo dos tablas o más, nuestra información se podría manejar de forma más eficiente. Entonces, yo podría separar región o ventas o vendedores o productos en algunas tablas para que sea todavía más eficiente, Eduardo. La respuesta es sí, pero digo, eso tiene que ver justamente con un tema de normalización. Este, que en este caso lo podríamos hacer dentro de Power Query el proceso, pero sería un proceso un poco más grande, ¿va? Entonces, aquí el objetivo es que como tú tengas los datos, literalmente así tú puedas manejarlos, ya sea dentro de Power Query o en la parte de modelado de datos. Por eso les decía que lo podemos hacer más complejo, como lo que mencionaba su compañero Antonio. O sea, se puede hacer más complejo como queramos, o tan simple como decir, oye, espérate, yo todavía no me quiero meter en esos temas, simplemente me enfoco a que se relacionen para poder empezar a realizar mis visualizaciones, ¿vale? Pero sí, sí, Antonio, se podría hacer con Power Query la parte de separación también, sin ningún problema, ¿va? Digo, a lo mejor bueno, no más adelante, porque no es un curso como tal, es como una intro, pero digo, la respuesta sería que sí se puede con Power Query y el tema se llama la parte de normalización. Ok, entonces, nosotros ya entramos en este proceso. Ahora, necesitamos realizar cálculos, hacer métricas. Por ejemplo, yo quiero obtener de mi reporte, de la tabla reporte, cuál es el total de ventas. Aquí nosotros tenemos diferentes opciones para visualizar datos. Por ejemplo, tengo que se le llama tarjeta.
así tal cual, y que me sirve para mostrar un dato. Entonces, imagínense que yo le voy a dar clic y simplemente Power BI lo que hace es mostrarte un recuadro donde tú puedes configurar este elemento visual. La ventaja de estos elementos visuales es que dentro del área de campos te sale campos, filas, y se parece mucho a una tabla dinámica donde tú arrastras y sueltas simplemente los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo ventas, pero quiero crear la suma de las ventas. Ahí es donde entraría la última parte, que es DAX. Yo le diría, ¿sabes qué? Quiero crear, en este caso, una medida. La medida justamente se crea con lenguaje DAX, pero digo, no se asusten cuando decimos lenguaje DAX, porque son funciones también. Voy a ponerle crear nueva medida, se habilita mi barra de fórmulas, yo le voy a llamar total ventas, por ejemplo, y aquí yo puedo usar la función sum. Tenemos una función sum en Excel, una función suma. Entonces, por eso les decía, muchas funciones de Excel vamos a encontrarlas aquí en Power BI. Por eso, en principio, también cuando en algún momento nos adentremos a DAX, no va a ser difícil adaptarnos. ¿Dónde empieza lo difícil? Bueno, ya cuando tienes que decir, espérate, es que dentro de tu modelo y las funciones de filtro, funciones de inteligencia de tiempo, porque sí tienes que comprender el contexto de un modelo de datos, ¿no? Pero a final de cuentas, vuelvo a lo mismo. Puede ser tan sencillo como esto, tan complejo como nosotros queramos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo, en este caso, es, ¿sabes qué? Quiero sumar la columna de ventas de la tabla reporte. Ajá, así de sencillo. Le pongo Enter, se crea ya este cálculo que está aquí, que nos va a servir para meterlo en una visualización, en este caso la que puse acá. Entonces simplemente le voy a dar clic justamente como una tabla dinámica y vean, aquí ya me dice, ¿sabes qué? Ahorita de ventas tienes 1,000,000 o nosotros podríamos configurarla. Por ejemplo, aquí te dice mostrar unidades, automático yo le voy a poner ninguno. ¿Para qué? Para que se muestre toda la cantidad correcta. Ajá, o toda la cantidad entera más bien. Miren, ahí está, es 1,410,990 en cuanto a ventas. Entonces, este va a ser como mi primer indicador, ¿no? Quiero el total de ventas. Entonces, yo ya tengo el proceso de modelado, ya creé, en este caso, una métrica, ahorita vamos a visualizar, ajá, y pues, lo último es que quiero visualizar la información. Ajá. Podemos crear tantas métricas como queramos, el promedio, el máximo, etcétera, etcétera, pero bueno, ahí va a depender. Por ejemplo, si yo quisiera el promedio, también le diría, quiero que crees una nueva medida, a esta le voy a llamar promedio ventas, y la función es average. Aquí las funciones vienen en inglés, entonces lo mismo respecto a la columna de ventas, y listo. Yo podría crear incluso otra que me muestre el promedio. Este sería el promedio de ventas. Y así podría seguir. Ahora quiero el máximo, ahora quiero esto. O sea, ustedes podrían ir realizando esos cálculos para mostrarlos dentro de su visualización. Pero bueno, ahora lo que quiero es visualizar los datos. Entonces, en la parte de visualización de los datos, lo primero que voy a hacer es ingresar una gráfica. Aquí nosotros tenemos diferentes opciones de visualizaciones. Y por si fuera poco, si no nos gustara ninguna de estas, nosotros tenemos aquí 3 puntitos y podemos darle clic en obtener más objetos visuales. Ajá. Y nos va a llevar a una página donde tenemos diferentes objetos visuales personalizados, donde tenemos más objetos visuales. Entonces, por eso Power BI no se preocupa o no se limita, ¿no? Podemos tener visualizaciones incluso más interactivas, etcétera, etcétera. Por el momento solo nos muestra, digamos que las básicas o las que comúnmente se utilizan. Yo voy a seleccionar este gráfico circular y dentro del gráfico circular le voy a decir que quiero justamente el total de ventas y aquí es lo que les decía, miren, tenemos estas áreas y simplemente yo tengo que seleccionar total de ventas, que es este, y después, ¿cómo lo quieres? Ah, lo quiero por región. Perfecto, también mete región. Vean que con 2 clics también ya creé una visualización, que en este caso es esta gráfica. Ajá. Igual, o sea, la parte de visualización es súper sencilla, con unos cuantos clics estoy creando visualizaciones. Por ejemplo, ahora voy a elegir esta gráfica de acá, le doy clic, vean, aparece la visualización, yo la puedo acomodar al tamaño que yo necesite, y después, ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar las ventas por vendedor. Bueno,
Entonces le voy a poner total ventas y el vendedor. Oye, Eduardo, ¿sabes qué? Y si muestro mejor el promedio, no te preocupes, puedes quitarlo de este lado, del lado derecho, en vez de decir, ¿sabes qué? No quiero las ventas, quito ventas y meto el promedio. Ahí está. Y vean cómo igual, con puros clics. O sea, no necesito como de programar, no necesito saber un lenguaje de programación. O sea, lo que he hecho desde el inicio hasta ahorita, he llegado justamente con puros clics nada más. Y clics sencillos respecto a la plataforma. Por eso comentábamos que, pues bueno, es lo suficientemente amigable para poder, en este caso, utilizarla o que cualquier usuario a nivel básico o intermedio, avanzado, pueda utilizar esta herramienta. Ajá. ¿Y qué más quiero mostrar? Voy a mostrar una gráfica de anillos. Esta la voy a poner por acá. Y en esta gráfica de anillos, lo que voy a hacer es mostrar las ventas por cada producto. Entonces, voy a decirle también, quiero las ventas, lo selecciono. Y ahora vean, aquí es donde entra el modelo de datos. No tengo en la tabla reporte el producto. Bueno, solo tengo la ID. Pero yo quiero utilizar de la tabla productos la columna producto. Ahorita va a funcionar perfectamente, miren, ahí está. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué puedo utilizar datos de una tabla diferente? Porque justamente yo tengo ya un modelo de datos creado. Ya están relacionadas esas tablas. Por eso les decía, ya le estoy diciendo a Power BI que esas tablas se pueden comunicar, se pueden hablar entre sí. Y oye, o sea, imagínense que reporte le dice a productos, a ver, tráeme el producto y producto se lo manda a través de esta relación. Ajá. Entonces, por eso es que puedo incluso utilizar datos de una o más tablas. O sea, incluso pudiéramos tener 10, 15 tablas relacionadas y empezar a traer información de todas. Y eso justamente es lo que optimiza el rendimiento en cuanto a la parte visual también. ¿Ok? Entonces, vean, aquí yo ya agregué estos 3 elementos visuales. Dime, Aide. Hola, buenas noches. Ahorita que pasaste a lo de donde están las tablas relacionadas, vi Ajá. que hay un uno y un asterisco. O sea, el uno como que de donde jala la información y el asterisco de donde a dónde se va a ir. Ok, mira, eh, podríamos verlo de esa forma, pero más que nada lo que significa el uno y lo que significa el asterisco es lo siguiente. El uno es que esta tabla contiene elementos únicos y el asterisco es que esta tabla contiene elementos duplicados. Y lo vamos a poder ver, de hecho, incluso aquí en esta vista. Por ejemplo, aquí la tabla de productos que se define como una tabla de dimensiones. No me quiero meter ya en términos más específicos, pero digamos que esta tabla es como un catálogo, donde te va a mostrar un ID único. No hay repetidos en la columna que tú utilizaste para relacionarla. Y aquí lo podemos comprobar, no hay ningún ID repetido, pero en la tabla reporte podemos darnos cuenta que aquí el ID de producto sí se puede repetir. A esto se le conoce como tabla de hechos, a la tabla reporte, y a la tabla producto se le conoce como tabla de dimensiones. A grandes rasgos, para no meterme tanto en tecnicismos, una tabla de dimensiones te sirve para segmentar o para dar granularidad a tu tabla de hechos, o sea, en pocas palabras, justamente para darle un cierto nivel de detalle. Y la tabla de hechos, que sería la de reportes, usualmente es la que te va a dar las métricas que te van a servir para obtener KPIs o indicadores, que en este caso son las ventas. Ajá. Por eso es Ok. el uno y el asterisco. Power BI lo reconoce de forma automática. Te dice, ok, el uno es que tienes datos únicos en el ID, el muchos o el asterisco es que aquí tienes muchos repetidos. ¿Ok? Y justamente estás tomando una tabla de dimensiones hacia una tabla de hechos y esto es, digamos que las buenas prácticas es que siempre haya una relación de uno a muchos. Ok, Existen relaciones de uno a uno, muchos a muchos, pero no se recomiendan casi. entonces en este caso podríamos decir que ahí en nuestra tabla de productos contiene una primary key, una llave Exactamente, primaria. Ok. exactamente. Ahí se le conoce como llave primaria o en este caso en reporte, pues llaves secundarias, ¿no? Y sí, justamente este sería como una primary key, una llave primaria para la parte de productos, en dado caso. ¿Va? Gracias. No la quería mencionar así, digo, más que nada para no entrar en tecnicismos, pero justo, o sea, cuando nosotros ya dentro de un curso formal vemos el modelo, sí necesitamos definir qué es una llave primaria, qué es una llave secundaria o una llave foránea,
tablas de hechos, tablas de dimensiones, modelo estrella, modelo copo de nieve, y digo, para que ustedes tengan un contexto ya más específico para en algún momento poder resolver problemáticas más avanzadas, ¿vale? Listo. Entonces, justo aquí ya tenemos estas visualizaciones, pero la ventaja de las visualizaciones, bueno, al final le voy a dar un poquito de formato. Voy a meter, por ejemplo, aquí que se le llama matriz. Esta matriz literalmente es una tabla dinámica, pero en Power BI, miren. En la tabla dinámica, para los que la conocen, tenemos área de filas, área de columnas y área de valores. ¿Ok? Entonces, justo, ¿qué quieres mostrar aquí? Ah, pues yo quiero mostrar por cada región el total de ventas, ¿no? Bueno, aquí región ya tenemos total de ventas, voy a meter el promedio de ventas por región. Y también con clics, o sea, ni siquiera le estoy diciendo a Power BI dónde tiene que ir. Él solito al momento de darle clic, él identifica si va al área de filas, si va al área de valores. O sea, eso es lo padre, ¿no? Voy a crear otra tablita para mostrar lo mismo, pero en vez de región, voy a mostrarlo por vendedor. Y después, en vez de vendedor, voy a mostrarlo por producto. Ajá, entonces son todos los promedios de vendedor, producto y región. Ajá, entonces nosotros podemos ir acomodando nuestros elementos visuales aquí, pero ahorita le podemos dar formatito también para que pues, los dashboards o estas presentaciones se vean pues, más llamativas visualmente, ¿no? Estaba leyendo justamente un artículo y yo iba a anotar el dato justamente porque iba relacionado con este webinar, pero estaba viendo que justo, o sea, nosotros como seres humanos, no sé a cuántos milisegundos podemos nosotros captar la información por los ojos o por la vista. Ajá, o sea, ¿qué significa o qué significaba eso? Que si a lo mejor tú escuchas o por cualquier otro sentido, usualmente por la vista es más rápido captar la información que por cualquier otro sentido. Les digo, ya no les anoté la cifra, yo la anoté, no sé dónde la estaba viendo y según dejé la página y después ya no la encontré. Dije, esto me iba a servir para el webinar, pero justo, o sea, ahí es donde demostramos que la parte visual es muy importante para esta parte de presentación de información, ¿no? Entre mejor tengas las visualizaciones, pues justamente tu cerebro va a ir mostrando o en este caso procesando la información de forma clara. Aquí, por ejemplo, usualmente se recomienda que la información más importante la pongas así como en Z. Se podría decir que nosotros de forma natural leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Empezamos de izquierda a derecha y después de arriba hacia abajo y otra vez de izquierda a derecha. Por eso yo digo como en forma de Z. ¿Qué significa? Que los indicadores usualmente más importantes deberían de ir aquí, después los otros acá y los menos importantes a lo mejor aquí en la parte inferior derecha. ¿Por qué? Porque digamos nosotros como seres humanos es como nosotros procesamos la información de forma natural, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, esa es como una recomendación general. Y ahora, ¿qué más podemos meter? Bueno, algo que se le conoce como segmentadores. Ajá, exacto. Como dice Antonio, como estuviéramos leyendo un libro, justo. Y de hecho, no sé si vengan ahí, no he investigado más, pero de manera natural nosotros leemos justamente un libro de izquierda a derecha. Ajá, o sea, empezamos a leer el libro de izquierda a derecha, vamos a la siguiente, izquierda a derecha y así sucesivamente. Es muy raro que nosotros digamos, a ver, voy a empezar desde aquí. No, usualmente empezamos desde arriba. Por eso es que aquí el indicador importante lo puse aquí, a la izquierda justamente. Los demás indicadores que tenemos de productos y regiones, que a lo mejor son los más importantes para la empresa, los puse acá. Y a lo mejor los vendedores es lo último que me preguntan, pues probablemente lo pongo abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente de esa forma es como nosotros leemos la información, independientemente si fuera texto, como dice Antonio, o en este caso, imágenes o gráficos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, existe una parte que se le conoce como segmentador. Esta parte de segmentador simplemente es para poder filtrar, diciéndole otras palabras. Y, por ejemplo, yo le puedo meter aquí la región. Este segmentador te sirve justo, o sea, si tú dices, oye, tengo toda la información, pero solo quiero ver la región central, tú le puedes dar clic y te filtra justamente toda la región central. Oye, solo quiero ver para la región este, para la región oeste y para la región sur. Probablemente algunos de ustedes hayan visto esta funcionalidad en Excel con los segmentadores de datos. Pero, ¿qué tiene adicional Power BI que no tiene Excel?
es una maravilla porque cada vez que tú metes un elemento visual, entre ellos se intercomunican o se interconectan. ¿Qué significa? Que tú le das clic aquí, que es la región este, miren, le voy a dar clic y vean cómo se transformaron todas las gráficas. Ajá. Todas las gráficas se filtraron también de una forma diferente donde está diciendo, ¿sabes qué? Lo que está en azul más fuerte es la región que tú seleccionaste y todo lo demás es el total general, ¿no? Entonces te está haciendo una comparación de cómo está comportándose la región este respecto a tus demás datos. Entonces nosotros podemos interactuar incluso con los mismos visuales, miren. Podemos hacer esa interacción incluso con las tablas, miren, le voy a dar clic acá. Entonces esto es lo padre, ¿no? Que nosotros tenemos también dentro de Power BI, porque en Excel forzosamente sí necesitamos crear un segmentador. Entonces voy a crear aquí algunos segmentadores, voy a cambiarle un poquito aquí la configuración. Aquí le voy a poner como mosaico. Esta parte de mosaico es para que parezcan botones simplemente. Y lo que voy a hacer es copiarlo, pegarlo. Y voy a meter región. Después de región voy a meter aquí vendedor para que nos podamos tener el vendedor. Y después voy a poner en la parte de abajo, voy a meter el producto. ¿Ok? Entonces simplemente hago exactamente lo mismo. Le digo, ¿sabes qué? Aquí no quiero la región, aquí quiero el producto. Y listo. Entonces yo con estos segmentadores lo que voy a hacer justamente es filtrar mi información por región central, por ANA y por accesorios, por decir algo. O sabes qué, solamente quiero a Karen o solamente quiero a los dispositivos, etcétera. Pero vean, o sea, simplemente con agregar estos elementos visuales, yo ya tengo justamente un informe que hasta ahorita ya se volvió dinámico. A diferencia de la tablita que nosotros teníamos en Excel, esto obviamente se ve mucho mejor. Y bueno, falta darle un poquito de formato, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo podría agregarle, por ejemplo, un cuadro de texto. Y este cuadro de texto yo le podría decir, ¿sabes qué? Vamos a llamarle, no sé, informe de ventas, por decir algo. ¿Ah? Podría ser el tamaño de letra más grande también. No sé, como un tamaño 36 en medio. Bueno, no tan grande, está muy grande el 36. Como un 32. Y por ejemplo, yo este cuadro de texto lo puedo configurar. Le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero meterle un fondo. Este fondo quiero que sea gris, por ejemplo. Y quiero a lo mejor que el texto en particular sea de otro color. ¿Cómo cambio el texto? Pues lo selecciono acá. Aquí le pongo el color de texto, a lo mejor negritas, puedo cambiar el tipo de letra, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso, estoy agregando como un título, ¿para qué? Para que el dashboard, en este caso, pues se vea un poco, digamos que mejor o más llamativo, por así decirlo. También a estos elementos nosotros podemos configurarlos. Si se dan cuenta, si trato de hacer esto más pequeño, ya no se ve bien el texto de abajo o a lo mejor este número está muy grande, nosotros podemos configurarlo aquí en esta opción que se llama dar formato al objeto visual. Yo puedo cambiarle aquí el tamaño de la letra, a lo mejor a 35 o incluso a 30, por ejemplo. De aquí puedo empezar a meterle también elementos como fondo, a lo mejor puedo cambiarle el fondo, puedo ponerle un borde visual. El borde visual simplemente es un rectángulo que aparece alrededor. A mí usualmente me gusta ponerles borde visual y me gusta ponerles sombra, ¿no? Digo, más que nada cuando son fondos blancos. Ahorita el fondo de mi dashboard es un fondo blanco. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pondría una sombra, para que se vea este cuadrito de esta forma. A cada uno de estos le pondría un borde visual, por ejemplo. Y nosotros podemos ir configurando cada uno de estos elementos justamente a nuestras necesidades. Ajá. Entonces, vean, aquí yo ya le puse un borde visual. Este lo voy a copiar nada más como para cada uno de los demás gráficos. Esto principalmente para que yo pueda acomodarlos. Usualmente a mí me gusta hacer dashboards en fondos blancos o en fondos oscuros. ¿Por qué? Porque yo soy muy malo combinando colores. Por ejemplo, para las personas que somos malas combinando colores, algo interesante de Power BI, ahorita se los muestro, es que nos da la opción de tener temas. Esta parte de los temas es, yo siempre me pongo como ejemplo porque les digo, yo soy súper malo combinando colores, ¿no? Hasta en mi ropa. Entonces,
los temas en la pestaña Ver te dejan elegir justo un tema en particular. ¿Para qué? Para que tú puedas, respecto a esa combinación de colores, elegir uno. Por ejemplo, miren, si yo elijo este que es oscuro, vean cómo ya cambió todo el tema del dashboard, o sea, la combinación de colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y de aquí ustedes pueden elegir pues algunos. ¿Para qué? Para que pues esa parte que en algún momento ustedes pudieran pues pensar o que les cuesta un poco más trabajo, ustedes puedan ya hacerlo de forma un poco más fácil o más sencilla para cada uno de estos dashboards. Miren, por ejemplo, este moradito que se ve bonito también como fondo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es lo que tiene Power BI, o sea, esa facilidad de también tener diferentes opciones para que tú puedas realizar esas configuraciones sin necesidad de estar complicándote tanto la vida, ¿no? Por así decirlo. Miren, yo le voy a dejar por el momento este fondo moradito, me gustó. Y a lo mejor voy a nada más configurar estos botoncitos que queden de color gris. Aquí, por ejemplo, en la parte de configuraciones, nosotros podemos empezar a decir, a ver, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? Por ejemplo, aquí en fondo, si yo le pongo gris, aparecen justamente ese color gris que yo necesito, ¿no? Entonces, simplemente lo voy a tomar, voy a copiar el formato para los demás. Ajá, y nosotros podemos ir, hay ahora sí que las personas que les guste ponerles colores, las personas que les guste combinar colores, híjole, aquí se pueden tardar horas y horas, ¿no? ¿Para qué? Para que las configuraciones queden mejor. Yo la verdad, en general, hay veces que me cuesta mucho trabajo, la combinación de colores, o sea, si les soy sincero, yo soy una de las personas que, híjole, cómo me cuesta, me cuesta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Justo me meto a esa parte de Power BI donde tengo los temas y algo interesante que está padre que probablemente les guste es esto, miren. Nos podemos meter aquí donde dice, oye, no tienes tanta inspiración, vete a la opción de galería de temas. Miren, le voy a dar clic, me va a mandar una página donde, híjole, aquí de que encuentres inspiración, vean. O sea, tú puedes ver el reporte, o sea, vean este dashboard, o sea, esos colores, vean, por ejemplo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. O sea, tienes, híjole, sin fin de páginas para darte ideas de cómo puedes crear dashboard, los colores que puedes utilizar, los tipos de gráficos que tú puedes utilizar. O sea, esto es una maravilla. Esto me ha salvado mucho. Yo de repente voy aquí, me fijo y digo, perfecto, quiero un dashboard como este. No sé, voy a poner este. La ventaja es que tú le puedes dar clic, empieza a cargar justamente ese reporte. Tú lo puedes utilizar incluso el reporte, puedes interactuar. Aquí no sé por qué, no me mostró nada. Aquí me dice click to view report. Miren, vean, empieza a cargar y vean cómo yo puedo interactuar con este reporte. A lo mejor si le doy clic acá, vean cómo se movieron las estadísticas. ¿Ya vieron? Entonces aquí tú puedes inspirarte, decir, mira, esta parte me gustó, esta combinación, cómo acomodó esta persona, etcétera. ¿Por qué? Porque esta comunidad justamente es la comunidad de Microsoft Fabric, en este caso, un usuario, o sea, cualquier usuario lo sirve, lo sube. Este usuario lo subió. Tú puedes subir tus propios dashboards también si te dices, oye, me quedó bonito uno, lo subo a la comunidad para que otras personas les sirva. Ajá. Entonces, híjole, inspiración, o sea, no te va a faltar a final de cuentas. ¿Por qué? Porque si te falta la inspiración, tú puedes meterte justamente a la comunidad y en dado caso ya poder tener otros ejemplos de dashboard a los cuales tú vas a poder acceder, ¿no? Sin ningún problema. Perdona, Entonces, ¿los puedes ocupar? O sea, como efecto, o sea, incorporarlos a esta plantilla. Ejemplo, esos de rojos degradados y todo eso con fondo negro. ojo, lo que puedes ocupar aquí, buena pregunta, es la combinación de colores. Aquí te deja en la parte de abajo descargar un archivo que es un JSON. Ajá. Y este archivo JSON, es más, miren, lo voy a hacer. Lo voy a descargar y te deja usar la combinación de colores que utilizó ese usuario. O sea, el tema justamente. Si yo aquí le pongo, según yo le había puesto descargar, a ver, déjenme ver, miren, ahí está Healthcare. No creas que tú vas a decir, pues me va a descargar la plantilla. No, la plantilla es diferente. Hay páginas que sí te lo dejan, o sea, de hecho hay comentarios donde sí te deja, mira, por ejemplo, te dice, oye, ¿puedes pasármelo? O sea, ahí tú puedes comentar. Ahí yo me he metido a Dashboard
padrísimos que sí te los deja, o sea, el mismo usuario subió el PBIX. El PBIX es la extensión como se guarda el archivo, o sea, una vez que tú le pones a tu Power BI archivo guardar como, te genera un archivo en extensión PBIX y lo suben y tú los puedes descargar y ahí sí puedes utilizar esto como plantilla. Ahorita lo que yo descargué, miren, ¿qué es lo que hace? Me voy a ir aquí a la pestaña de ver y le voy a poner exportar temas o explorar temas, descargas, voy a seleccionar este. Ah, híjole, aquí dice que por ejemplo le falta una propiedad, pero bueno, miren, aquí tengo otro que descargué apenas, no se preocupen. Tengo este que se llama Power BI Color Theme University of Melbourne. Le voy a dar clic y vean, ahí cargó. Y es una combinación, por ejemplo, de azules, en este caso, porque yo quería justo una combinación de azules. Entonces, ahorita, si se dan cuenta, como que marcó error, y es que justo, o sea, cuando tú lo exportas, como es un archivo JSON o JSON, hay veces que, híjole, como es programación, hay unos que sí me han salido como este error, ¿no? Híjole, salió error. Entonces, bueno, pues descargo otro. Pero al menos la inspiración ya lo tienes. Y cuando hablo de temas, me refiero a lo siguiente: la gama de colores que tú puedes utilizar para configurar una visualización. Por ejemplo, aquí, miren, ya me aparecen puros azules. O sea, ya no me estoy yo quebrando la cabeza entre, oye, este azul combinaría con este gris, no. Ya me dio una gama de puros colores azules. Ajá, a eso me refiero. Entonces, cuando su compañero me preguntó, sí puedes descargarlo, pero ojo, no tal cual la plantilla, sino simplemente el tema o la combinación de colores que está usando esa persona en particular, ¿va? Pero te sirve como inspiración a final de cuentas, ¿no? Y ahorita tiene error el código, pero la verdad sí hay muchísimos que tú te puedes descargar y la combinación de colores es la que te da. Ya lo demás lo puedes copiar de aquí, inspirarte, o como les comento, vean, aquí hay usuarios que dicen, oye, pásamelo, está padre, oye, pásamelo, y muchos se los pasan, otros lo suben, etcétera. Entonces, hay una comunidad muy grande para Power BI para que tú puedas justamente resolver dudas, ver visualizaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, no quisiera quitarles más su tiempo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita, pues, esta parte de Power BI? Por aquí Aide ya nos mandó un corazoncito. ¿Qué opinan los demás? ¿Se les hace interesante? ¿No? ¿Tienen alguna otra duda respecto a esto? Ok, Antonio ya también nos mandó. ¿Qué dice Antonio? Cuéntanos. De una pregunta, yo es una duda muy personal, más que trabajo con varios orígenes de datos que son sistemas gestores. Como tal, las aplicaciones se conectan a la base de datos, pero muchas tienen problemas hasta cierta versión. ¿Hay alguna página como la que menciona de Fabric que está orientada a Power BI para saber hasta qué versión de los orígenes de datos va a aguantar el Power BI y a partir de cuál pues ya no? No, no tal cual una página, pero lo que me ha pasado, porque justo, o sea, sí me ha pasado lo que comentas, es que yo busco mucho en foros. Yo te recomiendo buscar en foros y justo dentro de la comunidad, mira, déjame ver dónde está. Es que como apenas cambiaron la interfaz un poquito, ya no encuentro exactamente dónde está la... A ver, déjame ver si es por acá. Porque de hecho sí, justo, o sea, hay una comunidad en Fabric donde nosotros podemos, por ejemplo, creo que aquí hay foros, miren. O sea, esta parte aquí mismo nosotros tenemos foros donde yo he buscado y he encontrado muchas de esas cosas. O sea, alguien pregunta, por ejemplo, database, por decir algo. Ven, aquí hay preguntas, ¿saben qué? Oye, sobre SQL en Fabric. Tú te pones a ver y a alguien le surgió una pregunta, ¿no? Oye, puedo hacer esto, esto, el otro, etcétera. Y alguien te responde, ¿sabes qué? Sí, mira, puedes hacer esto, puedes usar estos iconos en Microsoft Fabric, tata. O sea, la verdad es que esta comunidad es muy grande porque la verdad aportan muchísimo. Entonces, aquí es donde tú buscarías, o sea, te metes a un tema en particular de los foros y justamente en la parte de búsqueda, que venía por acá una lupa, ya no la encuentro, dejen regresarme, creo que por aquí venía, aquí está. En esta parte tú buscas, ajá, por ejemplo, no sé, SQL, por decir algo.
Y aquí ya te aparecen, miran, varias cosas. Ujú. Automatización, por ejemplo, no sé, Salesforce. Ajá, ¿cómo conectar al Salesforce? A lo mejor a alguien le surgió una duda. Por ejemplo, ahorita de Salesforce, pues no hay como algo que hayan preguntado en particular, ¿no? Pero sí, ya sea en los foros de aquí o en foros externos, yo he encontrado muchísima información al respecto. Porque sí, tal cual dentro de Power BI, pues no existe ahorita, o al menos yo no la he encontrado, también no te podría decir, no existe un rotundo no, porque probablemente yo no la he encontrado, porque sí, yo he buscado ese tipo de problemas y más que nada los foros me han ayudado muchísimo en esa parte. Entonces ahí te recomiendo apoyarte de los foros de Power BI, de la comunidad de Power BI o foros externos donde puedes encontrar también mucha información al respecto de esas dudas. Muchas gracias. De nada. Perfecto, pues bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Digo, sé que todo, para explicar todo lo que contiene Power BI, híjole, es muy poco tiempo, a pesar que ya llevamos casi hora y media, pero la verdad es que esta herramienta es una maravilla, ¿no? Respecto a todo lo que puede hacer y todo lo que puede lograr. Entonces, bueno, nada más quisiera darles como un último comunicado, ¿no? Me comentaban mis compañeros de AMAT que para las personas que en este caso estuvieron dentro del webinar, pudieran mandar un correo, ahorita les voy a poner aquí dentro del chat, el correo, que es el AMAT info, no es, perdón, info@amatinfo.com. Ajá, pueden enviar un correo a este correo pidiendo justamente informes porque vamos a ingresar, o más bien vamos a abrir un grupo de Power BI. Ya iniciaría el martes que viene, martes 18, en un horario de 19:30 a 21 horas. O sea, más o menos sería el tiempo justo que les llevó el webinar. Ahorita, martes y jueves, 19:30 a 21 horas, donde vamos a ver justo desde la parte básica de Power BI, pasando por todo el proceso de Power Query, indagando en todo lo que se puede hacer en Power Query, siguiendo con la parte de modelado de datos, viendo todo lo completo de modelado de datos. Después de ahí nos pasamos a toda la parte de DAX, explorando justamente las funciones, desde funciones básicas hasta funciones avanzadas, inteligencia de tiempo, funciones de modificación de filtro, etcétera, dentro de DAX, y obviamente enfocándonos siempre a la parte visual, ¿no? Cada vez que yo explico, porque el profesor voy a ser yo, cada vez que explico justamente un tema, trato de ejemplificarlo como ahorita mediante una visualización. Y eso va haciéndose que también ustedes cuando aprendan algo, pues sepan cómo se está aplicando, ¿no? Ya sea dentro de Power Query, dentro de DAX, dentro de la parte de modelado de datos, pues tratamos de hacer esa combinación y que ustedes vean justamente todo ese proceso de Business Intelligence de inicio a fin dentro del curso. Entonces, justamente las personas que comenten que asistieron aquí al webinar, se les va a hacer un descuento por ahí del 15%, y si tienen credencial de estudiante, pues bueno, se les dará un descuento adicional que podrían preguntar, ¿vale? Entonces, pues bueno, los invito justamente también a, si les interesa, pues puedan pedir informes a través de mis compañeros de AMAT o inscribir directamente ese correo para que pues ustedes también puedan ver la información del curso que van a ver. Este curso dura 36 horas, está súper completo. Pueden buscar en internet, yo siempre presumo, ¿no? Que es uno de los cursos más completos porque muchos duran 12 horas, 15, 20, 24, y hay veces que yo les digo a los alumnos, imagínense, o sea, si el curso que dura 12 horas te dice que te vas a convertir en experto, y yo dentro del curso les digo, me faltó más tiempo, a pesar de que son muchas horas, ¿cuánto es lo que nosotros estamos ofreciendo, no? Entonces, para que también pidan informes, vean que no les miento, comparen, y van a ver que justo el temario que manejamos es uno de los más completos que existe, o al menos que yo conozca dentro del mercado. ¿Vale? Entonces, pues bueno, antes que nada, pues agradecerles su tiempo. Gracias por estar aquí a las personas que se quedaron. Tuvimos una muy buena afluencia de gente. Entonces, pues bueno, invitarlos también al curso y cualquier duda, pues estamos aquí atentos a sus comentarios o a sus dudas. ¿Vale? Que tengan una excelente noche. De igual forma, si alguien tiene alguna duda o comentario, pues puede externarlo ahorita antes de que termine yo la sesión. De nada, Jesús. Muchas gracias. De nada, Ile, hasta luego. De nada, Antonio, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. De Muchas nada. gracias. Cuídense. Excelente noche a todos.